dando tal vez este panorama para que cuando ya yo llegue, entrar a lo que venimos, ¿verdad? Siempre tenemos la devoción, la costumbre de la catequesis de manera magistral dura 45 minutos y siempre damos un espacio de 15 minutos para preguntas al final. Pero el día de hoy, la idea es precisamente pues comenzar con los avisos que siempre damos al final, ¿verdad? Y pues con una breve introducción, que en este caso me tocará me dice esos 5 minutos, que es lo que queda, mientras viene el padre Janet, que ya viene en camino. Dice que es que al principio le tocaban las confesiones y que cuando él vio la fila vio 30 y después vio 50. Entonces, dice que no puede abandonar, pero ya gracias a Dios viene llegando, ya viene llegando. Entonces, para aprovechar estos espacios, recordarles, hermanos, nada más por una cuestión netamente protocolaria, recordemos que algunos han solicitado el certificado, ¿verdad? Se les entrega el certificado siempre y cuando hayan llevado todas las catequesis, ¿verdad? Se puede faltar a 2 de las 11, pero si ya hace falta 3 o 4, pues no es válido entregar el certificado porque usted no ha llevado toda la formación completa. Es importante saberlo, y es Evelyn la que se encarga en cuanto a lo del certificado. Y también tenemos 2 folletos, un folleto donde viene toda la historia de Israel, las 12 tribus, y otro folleto donde viene todas las formaciones sobre lo que es Biblia. Entonces, simplemente para recordar un poco, ¿verdad?, esos detalles. Vamos a comenzar con cosas generales, porque ya el padre Janet vendrá y él dispondrá si hace la oración o continúa simplemente con el tema de la Biblia. Pero para ir aprovechando, vamos a ver algunas cositas generales. Es bueno que ustedes lo puedan ver. ¿Por qué acercarse a la Sagrada Escritura? Bueno, partimos de que el cristiano ante la Biblia, ¿con qué actitud y para qué? Interesante, porque hay personas que nos gusta estudiar la Biblia como una cuestión totalmente académica, ¿verdad? Académica. Entonces vemos la Biblia y entonces vamos a ver si en el Génesis existían monstruos o existían gigantes. Entonces vemos como una cuestión netamente histórica. Entonces decía el padre Janet, espero que ellos sepan que no es una cuestión así, el acercarse a la palabra de Dios. Yo le dije, no, yo creo que ya ellos lo saben. Pero por aquello, aquí está, ¿verdad? ¿Con qué actitud y para qué? Bueno, es interesante. Primero, ciertamente, si tiene un valor cultural, tiene un valor histórico, pero entiendas histórico no como se entiende la historia en los estudios sociales, sino historia, entiéndase como una tertulia, aquello que se hablaba de generación en generación, ¿no? Eso es distinto, aquello que los bisabuelos, los tatarabuelos hablaban, iban contando. Esa es la historia del pueblo de Israel. Realmente así era como se estaba dando. Igual, en el Nuevo Testamento también se llama lo que es la tradición, que se va contando de boca en boca. Y es, aunque no lo creamos, es una fuente de revelación. La iglesia le llama a la sagrada tradición, le da el valor como se lo da a la Sagrada Escritura. Eso es interesante, ¿verdad? Porque a veces solo anteponemos solamente la Biblia escrita y ponemos de lado la sagrada tradición, que también es importante. ¿Qué es la sagrada tradición, William? Estamos hablando de lo que es la patrística, estamos hablando de lo que es la didaqué, o sea, toda la enseñanza de los padres post-apostólicos. Vinieron los apóstoles y después de los apóstoles vinieron los padres post-apostólicos. La primera comunidad, la comunidad primitiva, y ahí sigue la patrística, la patrología, sigue la didaqué, que significa la primera enseñanza, la enseñanza correcta. Eso es interesante verlo. ¿Por qué? Porque si no entendemos eso, no vamos a entender lo que ahora el padre nos va a explicar sobre el canon. ¿Cuál Biblia utilizar? ¿Puedo utilizar la Biblia Reina Valera? ¿Puedo utilizar la Biblia Dios habla hoy? ¿O tengo que utilizar la Biblia Jerusalén? ¿Quién dice que la mía es la correcta? ¿En qué se basa? Es lo que el padre viene a explicar. Pero si no lo entendemos, lo que es la primera enseñanza, la didaqué, todos los padres posapostólicos, ¿verdad? Entonces no vamos a entender por qué hay que buscar eso primero que Jesús enseñó y que otorgó esa autoridad otorgada a la iglesia. Eso hay que tener mucho cuidado, porque si no, al final terminamos leyendo lo que sea y comparando el Corán, ¿verdad? O cualquier otro libro como que si fuera
la Sagrada Escritura. Hay que tener cuidado. Bueno, y por su valor literario. Es interesante también porque la Biblia tiene un valor literario. Eso significa que si usted va a leer un libro, tiene que saber en qué género literario está escrito. ¿De acuerdo? Porque si no, pues no va a entender, ¿verdad? No va a entender. Y el Apocalipsis, bueno, es que el género literario es apocalíptico, interpretativo. El Génesis, bueno, vamos a ver qué género literario. El Éxodo, bueno, vamos a ver qué género literario. Las epístolas de Pablo, mira, es que escribió con una centralidad, con una idea en su género literario, ¿verdad? A la Biblia se acerca con una actitud de fe. Es interesante porque estamos hablando de una presencia. Decía un chiquillo del colegio, profe, ¿podríamos decir que Dios sintió la necesidad de quedarse con nosotros y lo hizo a través de la Biblia? Interesante su visión. La necesidad de quedarse con nosotros y lo hace a través de la Sagrada Escritura. Hay que tener cuidado ahí, ¿verdad? Para lo que el Padre viene a explicarnos, para no confundirnos en esto. Interpretación histórico-científica. Por ejemplo, quiero saber si en la Biblia viene los monstruos o los gigantes. Entonces voy a irme a la Biblia para ver. ¿De acuerdo? Hay que tener cuidado en eso. Con esa breve introducción, le damos la bienvenida al Padre Janet, que ya está aquí con nosotros. Padre, adelante. Muy bien. Ya llegamos. No voy a proyectar, no voy a proyectar hoy. Es como más. Muy bien. Que los que están muy atrás no tenemos micrófono, entonces por si gusta, aquí hay campitos, aquí hay 4 campitos. Ok, con esa brevísima introducción, le damos la bienvenida al Padre Janet, que es director arquidiocesano de Pastoral Juvenil. Está con los jóvenes, Padre, usted, Sí, estamos. ¿verdad? Con los chicos y chicas. Entonces, también es vicario de la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados. El Padre Janet, y hoy nos viene a compartir precisamente un poquito sobre lo que vimos, esa brevísima introducción sobre lo que es la formación del Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos la devoción siempre de durar 45 minutos a 1 hora y siempre damos unos 15 minutitos sobre alguna pregunta, algún comentario, a veces en las redes sociales, donde es transmitido por Waves de Esperanza, lo cual le agradecemos mucho a la página. Y también si aquí pues hay alguna consulta, pues el Padre también les va a dar un brevísimo espacio. Padre, todos suyos y muchas gracias por venir. Pero muchas gracias a ustedes por la paciencia y la espera. Se estaba confesando en la parroquia y ya esto ya me viene como un cachiflín, ¿verdad? Bueno, agradecer mucho esta invitación, ¿verdad? Como decía don William, mi nombre es el Padre Janet, tengo 4 años y medio de ser sacerdote, soy vicario parroquial en la parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, soy el director arquidiocesano de Pastoral Juvenil, colaboro también como delegado de la Vicaría Episcopal para la Vida Consagrada en el área de Desamparados. Ahí por eso conozco al Padre también Ignacio, ahí que hemos trabajado juntos en la comisión. Estoy también en el equipo arquidiocesano de formación, en el equipo arquidiocesano también de pastoral y soy capellán de la cárcel de menores, también de los chicos, por ser director arquidiocesano, que ahí estamos pues colaborando. Y estoy también en la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil y de Misioneros Digitales, ahí colaborando un poquito. Pero ante todo soy sacerdote, todo lo demás pasa, pero el sacerdote permanece, ¿verdad? Entonces vamos a ponernos en la presencia de Dios. No sé si ya hicieron la oración, ¿no? Una oración muy bonita dedicada, que la escribió Sor María Romero, que ahí también pertenezco en el Centro Teológico Histórico de Sor María Romero como asesor teológico, ¿verdad? Entonces esta oración es muy bella para que la hagamos y la profundicemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mi alma, Espíritu Santo, lléname de tus dones, abrázame en tu amor. Sí, ven Espíritu Santo, que te amo y confío en tu amor. Ven,
Mora y reina en mi alma, pues todo lo espero en tu infinito amor. Ven Espíritu Santo, mora y reina en mi alma, enciéndeme en tu amor. Ven, no me dejes, cúbreme con tu sombra y consúmeme en tu amor. Ven, sé todo en mí, por ti y para ti. Piensa, habla, ama, ora, trabaja en mí, por mí y para ti. Ven, ven, ven. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, nuevamente agradecerles mucho la invitación y la paciencia. Esta formación me voy a basar en varios documentos, principalmente en el Catecismo de la Iglesia Católica, del numeral 101 al 141, que ahí nos va explicando un poquito cómo va surgiendo la Sagrada Escritura. Ajá. Luego, que es fundamental, ojalá que también este documento lo tengan ustedes en sus casas, es esencial. Si en algún momento ustedes dicen, ¿qué es lo que dice la iglesia acerca de esto? Bueno, si lo utilizan en redes sociales lo pueden buscar, o si no, tenerlo también en físico, que ayuda. El Catecismo de la Iglesia Católica y también el Concilio Vaticano II, en el cual hoy estamos celebrando a un gran impulsor, a San Pablo VI, que celebramos hoy su memoria libre, que nos recuerda cómo a través de yendo, más bien a la raíz de la iglesia, nos va ayudando a volver siempre a su origen. Y luego el libro, también la Biblia como palabra de Dios, de Valerio Manucci, que es un libro de introducción que nos puede ayudar, y algunos otros documentos también del equipo arquidiocesano de formación. Tomando en cuenta esto, es sumamente esencial recordar cómo la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta el fondo del alma. Nos lo recuerda muy bien San Pablo. Es decir, la experiencia de la palabra de Dios, y podemos preguntar cómo se fue formando, cómo se fue gestando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Quisiera hacerles como un mega resumen para que lo podamos comprender, y luego lo vamos a ir desmenuzando un poco lo que les voy a decir. Entonces, ¿cómo podemos decirle, y así nos lo puso una vez el padre Munguía, que es doctor en Sagrada Escritura, que justamente fue el que nos recomendó ese libro de Valerio Manucci para introducción, y nos dice, imaginémonos que ustedes están en un pueblito allá en la costa con una señora de 98 años que nunca ha ido a la escuela, y usted le tiene que explicar a ella cómo se formó la Sagrada Escritura. Entonces, ¿qué es lo que nos decía el padre Munguía? ¿Cómo explicarlo de una forma que todos comprendamos? ¿Verdad? Porque la persona que realmente comprende puede también transmitirlo, ya sea, ¿verdad?, a nivel una persona menor de edad, ¿verdad?, un niño, hacia una persona también adulta. Es decir, ¿cómo lo podemos transmitir? Yo lo transmití, ¿verdad?, o yo lo puse el examen con un ejemplo que a mí me ayudó muchísimo. Y espero que no se rían, pero era a través de la comida, como ustedes pueden ver, ¿verdad? Justamente porque la palabra de Dios, y ya lo voy a explicar como este mega resumen, para luego ir adentrándonos e irlo desmenuzando. La palabra de Dios es justamente este Dios que se revela, Dios mismo se revela al ser humano. Y de muchísimas formas buscó, dice el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum número 2, para justamente hablando al ser humano como un amigo. Pero entonces, ¿cómo es? Primero Dios se revela y quiere hablar al ser humano. Cuando Dios se revela al ser humano, el ser humano hace primero experiencia. Y haciendo experiencia de Dios, luego ve la necesidad de poderlo transmitir oralmente a través de la tradición, ¿verdad?, de generación en generación. Pero para que no se les acabara o no se les fuera ningún detalle, vieron la necesidad de ponerlo por escrito. Así, a grandes rasgos, es como va surgiendo la Sagrada Escritura, que lo vamos a ir profundizando. ¿Y cuál fue el ejemplo que utilicé? Mi abuelita, que Dios goce, que ahorita el 2 de agosto cumple 2 años de estar en la presencia de Dios. Cuando nosotros, alguno de los nietos, cumplía años, ella nos hacía un queque de chocolate con fresas, ¿verdad? Entonces, era tradicional. Entonces, mi abuelita, y ya más de uno, ya lo habíamos experimentado, ya lo habíamos saboreado, ya sabíamos que a qué sabía ese queque de chocolate con fresas que siempre nos regalaba para el cumpleaños. Cuando ya mi abuelita empezó a ir creciendo, y a veces se le dificultaban ciertas cosas, vio la necesidad de podérselo transmitir a mi mamá. Entonces, mi abuelita se sentó con mi mamá y le iba indicando paso a paso para hacer ese queque de chocolate con fresas que nos hacía en el cumpleaños a cada uno de nosotros. Ya luego, mi abuelita, entrándose en edad, empezó a ir perdiendo algunas facultades, inclusive algunas cuestiones de la memoria.
Y ahí fue cuando mi mamá vio la necesidad de ponerlo por escrito para que no se le fuera ningún detalle y tener esa experiencia del queque de chocolate con fresas que nos daba en el cumpleaños a cada uno de nosotros. Así es la Sagrada Escritura, un ejemplo mega resumen de cómo va surgiendo. Porque justamente la experiencia del pueblo santo de Dios, cuando realiza y cuando se adentra en la Sagrada Escritura, es podernos adentrar en el corazón de Dios. Y Dios justamente nos sigue hablando al corazón. Pero entonces, cuando Dios se revela, ve la necesidad y el ser humano tiene esa experiencia y lo va transmitiendo de generación en generación. Pero luego ve la necesidad de ponerlo por escrito. En algún momento, no voy a adentrarme acá, también la iglesia empezó a recibir otros documentos que decían, ¿verdad?, que eran los libros apócrifos. Ay, padre, es que la iglesia en algún momento ha ocultado los libros apócrifos y de todo. No, están impresos en la Biblioteca de Autores Cristianos, ahí está, ¿verdad? Cuando salió hace unos 5 o 6 años, ¿verdad?, que el Evangelio de Judas, que va a cambiar y todo, ya la iglesia lo tenía impreso, ¿verdad?, en la Biblioteca de Autores Cristianos, nunca nos escondió. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? La gente que conocía a Jesús, la gente que hizo experiencia de Jesús, eran los mismos que empezaron a discernir esto sí pasó o no pasó. Por ejemplo, un libro apócrifo se mencionaba que Jesús hizo como una palomita de barro cuando estaba pequeño y un niño vino y la pateó. Te dicen que Jesús se volvió y hizo que le cayera al niño un rayo. ¿Verdad? La gente decía, es que no ese es el Jesús que no conocimos. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? ¿Verdad? Este no es el hijo de José y el hijo de María. Claro, conocían de dónde venía. Es como, por ejemplo, si alguno de nosotros, yo que me crié también con mi abuelita cuando estaba más pequeñito, crecíamos en el barrio, ¿verdad? Entonces nosotros jugábamos. La gente sabía quién era Yanne, ¿verdad? Sí, ese es uno que se jalaba tortas, ¿verdad? Como cualquier chiquillo, ¿verdad? Jugando fútbol y de todo. Pero sabía quién era yo. Entonces la misma gente fue en que empezó a decir, la misma iglesia fue a decir, esto sí pasó, esto no pasó. Y eso es lo que nos ayuda como a grandes rasgos para comprender cómo se va formando el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tomando en cuenta esto, esa breve introducción, ¿verdad? Nos recuerda en el numeral 101 del Catecismo de la Iglesia Católica, que luego ustedes lo pueden profundizar. Es del 101 al 141 que voy a ir profundizando un poco a poco. Y nos dice, en la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. Es decir, Dios es busca que lo podamos entender. Dios no es un Dios desconocido, sino es un Dios cercano que busca hablarnos al corazón. Y dice, la palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano, como palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejantes a los hombres. La Dei Verbum número 3 del Concilio Vaticano II, que nos lo recuerda. Es decir, a través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra. ¿Y cuál es la palabra que Dios dice? Solo una palabra en toda la Sagrada Escritura. Su verbo, su Hijo único. El Papa Benedicto XVI en la Dei Verbum, también, en la Verbum Domini, nos recuerda, dice, todo fue dicho en Jesucristo. El Padre reveló todo en Jesucristo. Ya todo se nos ha sido revelado. Entonces, cuando nosotros tenemos esta conciencia de que Dios busca de diferentes formas para acercarse al ser humano, ¿verdad? Esto es importante. A través de todas las palabras de la Sagrada Escritura, Dios dice solo una palabra, su verbo único, en quien Él dice toda su plenitud. Por eso San Agustín lo dice, recordad que es una misma palabra de Dios la que se extiende a todas las Escrituras, que es un mismo verbo que resuena en la boca de todos los escritores sagrados. El que siendo al comienzo Dios junto a Dios, no necesita sílabas, porque no está sometido al tiempo. Por esta razón, la Iglesia, eso es sumamente importante, ha venerado siempre las divinas Escrituras como venera también el cuerpo del Señor. Por ejemplo, cuando alguien llega, Padre, nos bendice una Sagrada Escritura, ¿se bendice o no se bendice? No se bendice, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Por eso, cuando entra el evangeliario, ¿verdad?, en la procesión, y cuando está el obispo nos da la bendición con el evangelio, ¿verdad? Entonces, eso también nos ayuda. Por eso, dice, no cesa de presentar a los fieles el pan de vida que se distribuye
en la doble mesa, en la mesa de la palabra y en la mesa eucarística. Pero tomando en cuenta esto, nosotros sabemos que la iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza en la Sagrada Escritura, porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino que lo que realmente es palabra de Dios. Hoy yo les decía a las personas que qué impresionante tuvo que también hacer aquel momento, escuchar a María rezando el Padre Nuestro. No lo menciona, pero ¿qué es lo que mencionan, verdad? Jesús les enseñó a orar. Jesús les enseñó a orar. Y entonces la palabra, justamente Él nos enseña cómo rezar. Y nos enseña que esto de generación en generación ha llegado. Vamos a ver cada uno de nosotros cómo aprendió a rezar el Padre Nuestro. Si uno estaba pequeño, ¿lo aprendió leyendo o primero escuchándolo? Escuchándolo. Que fue justamente cómo surgió la Sagrada Escritura. Primero a través de la escucha. Escuchar la palabra de Dios, para que luego escuchándola ya nosotros podamos inclusive luego escribirla o, ¿verdad?, leerla. Pero a través de la escucha es sumamente importante. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Hay cualquier duda, cualquier cosa, me van interrumpiendo y con muchísimo gusto. Entonces podríamos decir, ¿quién es el autor de la Sagrada Escritura? ¿Se han planteado? El autor de la Sagrada Escritura es Dios. Es Dios, ¿verdad? Nos dice las verdades reveladas por Dios que se contienen y se manifiestan en la Sagrada Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, el agiógrafo, aquel que fue dócil para poder escribir la palabra de Dios. Por eso nos dice en la Dei Verbum 11, vean que se hace referencia a estos dos documentos. Verá, la Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos. Ya después lo vamos a explicar qué significa. En cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. ¿A qué riqueza más grande que tenemos? Ya después vamos a ver qué significa que la Sagrada Escritura también es canónica, ¿verdad? En una expresión del Padre Munguía, aunque también aquí está siendo grabado, ¿verdad? Pero lo voy a utilizar. ¿Verdad? El Padre Munguía dice, la Iglesia parió la Sagrada Escritura. Del seno de la Iglesia surge la Sagrada Escritura, de la experiencia del pueblo santo de Dios. Por eso, justamente Dios ha inspirado a estos autores humanos a estos libros sagrados. Dios va escogiendo, recordemos como en estos días atrás nos ha dicho el Señor, ¿verdad? No me han elegido ustedes a mí, sino he sido yo quien los eligió a ustedes. Claro, la primacía, como Dios justamente nos escoge. Entonces, en la composición de los libros sagrados, eso es importante, Dios se valió de hombres elegidos que usaban todas sus facultades y talentos, y de este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron todo por escrito y solo lo que Dios quería. Esto es muy fuerte. Catecismo de la Iglesia Católica 106, Dei Verbum, número 11. Esto, ¿qué es lo que nos quiere decir? ¿Verdad? No es un invento lo que tenemos. La Sagrada Escritura no es, ¿verdad?, únicamente el libro. Es la experiencia de Dios, el Verbo hecho carne. Y Dios se ha manifestado en nuestras vidas. Se ha manifestado en nuestros corazones. Por eso lo decía aquella palabra de San Pablo, que la palabra de Dios es viva y eficaz, penetra hasta el fondo del alma. No sé si a ustedes les ha pasado que escuchen una palabra de Dios y luego la comparten entre ustedes y cada uno entiende algo distinto por su realidad. ¿Verdad? Pero la Iglesia también va acompañando para que podamos comprender. Yo sé que no nos corresponde al tema, pero para la interpretación siempre hay que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? Vayamos a lo que dice la Iglesia, vayamos a conocer el contexto, ¿verdad?, en donde está escrito, y a través también veamos la intención del autor con que lo está escribiendo. Esto es sumamente importante, porque si no, caemos en la parte protestante, que sacamos únicamente un versículo de su contexto y no se entiende. Hay que saber todo, el contexto, y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Eso no significa que tenemos que tener miedo de acercarnos a la Escritura, no. Hoy tenemos que acercarnos cada vez más. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Entonces, los libros inspirados enseñan una verdad. Otro punto. No inspiran cualquier cosa. No dicen cualquier cosa, es verdad. Recordemos cómo Jesús nos dice, yo soy el camino, la verdad
y la vida. Claro, Dios busca justamente que todos los hombres lleguemos al conocimiento de la verdad. Dice, como todo lo afirman los agiógrafos, y la palabra agiógrafo es importante, es agiógrafo o autores inspirados por el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñen sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso consignar en dichos libros para nuestra salvación. Porque Dios ha querido ser el autor de la Sagrada Escritura a través de los agiógrafos para nuestra salvación. Dios busca nuestra salvación. Por eso es importante que la Sagrada Escritura, por ejemplo, si tenemos en la casa, no únicamente sacarla cuando es el mes de la Biblia en septiembre, sino tenemos que hacer experiencia, leer, profundizar, dejar que Dios, como también decía María, guardaba todo eso en su corazón, claro. ¿Y por qué guardaba la palabra de Dios en su corazón? Porque estaba contemplando al niño cómo crecía, al Hijo de Dios, al Verbo encarnado. Por eso, sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. Eso es importante, ¿verdad? Porque si no caemos en un protestantismo, sola escritura, ¿verdad? Como decía Lutero, y no, porque empieza primero de la tradición. La tradición es también sumamente importante. Y luego está la tradición oral y la tradición escrita. Una sola fuente, nos decía el padre Munguía. Yo revisando un poquito los apuntes, ¿verdad? Entonces aquí lo tengo, ¿verdad? Hay solo una fuente, es la fuente de la tradición, y luego la tradición oral, y luego será la necesidad de la tradición escrita, como ahora les expliqué al inicio. Entonces, justamente es que es un pueblo que no comienza su historia escribiendo libros. Primeramente se vive y después se escribe. Primero se vive y luego se escribe. Ven cómo vamos desmenuzando este primer resumen que les hice de la charla. Ya con solo este resumen al inicio ya nos hubiéramos podido ir, ¿verdad? Pero es profundizando lo que les he dicho. Y es ahí justamente porque primero se vive y después se escribe para recordar aquello que se ha vivido y ofrecerlo como una lección de vida a las generaciones futuras. Por eso los libros son la memoria privilegiada de los pueblos. Y ahí es donde nosotros también lo podemos ver. El pueblo de Dios, el antiguo y el nuevo Israel, ha fijado su historia y su experiencia en una memoria escrita. Y esto se llama Biblia. Justamente los judíos y los cristianos abren esos libros para leer y escuchar en ellos esa palabra de Dios, que ha sacudido los cimientos de la historia humana, imprimiéndole una dirección irreversible y un significado definitivo. Por eso podemos decir que la palabra de Dios, hermanos, se halla en estas páginas tan humanas, revelada y al mismo tiempo escondida. Por eso la revelación divina está para los creyentes en la Sagrada Escritura, lo mismo que un suceso real se halla en la noticia que se ha dado a conocer. La Biblia, hermanos, no es un libro caído del cielo. No es un libro caído del cielo, es un punto importante. Esta manera de pensar es propia de los musulmanes, ¿verdad? Acerca de su libro, que es el Corán, ¿verdad? Dictado a Mahoma por un ángel, ¿verdad? Que ahí estaba. El cual no hace más que atenerse a un arquetipo celeste escrito que lleva el nombre de tabla guardada. Los judíos y los cristianos piensan de distinta manera sobre estos libros sagrados. La Biblia, eso es importante, no ha sido dictada por ningún ángel, sino fue escrita por varias de decenas de autores, hombres reales, algunos conocidos y la mayoría desconocidos a lo largo de más de 10 siglos, pero que han sido inspirados por Dios. Por eso el autor es Dios, pero él quiso valerse de seres humanos, ¿verdad? Dóciles al Espíritu, para poner todo por escrito. ¿Ven qué importante? ¿Verdad? Ustedes ya saben, si ustedes saben hacer un delicioso queque de chocolate con fresas y no lo han escrito, escríbanlo. O ustedes tienen aquel tip para que el tamal sea el mejor, ¿verdad? O aquel rompope que ustedes, si yo le pongo esto para que sepa riquísimo, escríbanlo. Nosotros, ahora que les decía que también estamos, bueno, soy director de Pastoral Juvenil, hablando un poquito con la parte del plan pastoral arquidiocesano, que a mí también me corresponde ayudar a irlo ejecutando, irlo planeando, nos decía, perdón, Ana Ligia, que es una de las que ayudan en el plan pastoral, y me decía, padre, ¿usted ya ha escrito todo eso? Hay ciertos tips que uno va haciendo en Pastoral Juvenil, ¿usted lo ha escrito? Y yo no. Dice, ¿qué pasa si usted amanece muerto mañana? ¿Verdad? Se va a perder eso. Y yo, mira, hay que ponerlo por escrito.
¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que si algo nos ha hecho tanto bien, lo podemos también implementar. Y así lo he hecho con varios grupos de pastoral juvenil, que ahí van poco a poco surgiendo, ¿verdad? Tips que vamos aprendiendo de la experiencia, del encuentro con Dios, cosas que en alguna comunidad funcionan, en otras no funcionan, pero vamos dando elementos para que también se puedan acercar. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Ajá. Sabemos que hablas de la ley. Fueron dadas de la mano. Uh-huh. ¿Quién pudo hacerlo con los libros de la ley? Uh-huh. ¿Quién pudo haberlo hecho? Se vale de lo más pequeño. O sea, sí, eso es importante, lo puedes hacer, pero Dios necesita de nosotros sin necesitarlo. Y en su misericordia ha querido eso. Yo lo veo como sacerdote. ¿Verdad? Cada vez uno se siente tan pequeño, ¿verdad? Ahora yo le decía, lo que uno realiza son servicios, pero estar a cargo de las 112 parroquias, que esas 112 parroquias, hay 75 parroquias que tienen la gracia y va acompañando. Y uno va poniendo alma, vida y corazón, pero hay que creérnoslo. Muy bien, hay que creérnoslo. Si Dios nos escoge, si Dios quiere, inclusive, hermanos, ya decía decir chicos, ¿verdad? Ya, ¿verdad? O chicos, no importa, ¿verdad? Sí, porque yo digo como Juan Pablo II, hay dos tipos de juventud, la juventud de edad y la juventud acumulada, ¿verdad? Entonces, Juan Pablo II ya es un joven de 84 años, ¿verdad? Es una actitud del corazón. Pero cuando nosotros nos acercamos justamente a hacer experiencia de la palabra de Dios, cambia la vida. ¿Verdad? Y es ahí donde cada uno de nosotros, y si ustedes están aquí, no es únicamente para aprender, es para vivir y comunicar. El Papa Francisco lo decía muy bien, conocimiento, corazón y manos, la acción. Lo decía en un discurso hace unos años atrás a los rectores de las universidades católicas del mundo. No es solo formar doctrina, es pensamiento, corazón y acción. También si ustedes están aquí, es pensamiento, corazón y acción. Ver cómo a través de esta riqueza que ustedes están recibiendo en estas formaciones, lo pueden poner al servicio de los demás. No porque sean los mejores, sino porque son los que Dios ha llamado a estar hoy aquí, que muchos fueron los convocados, pero pocos los escogidos. Sí, ustedes están aquí, han sido los valientes de decir que sí, y cómo lo pueden transmitir a los demás. Verá, como dice Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Claro, tenemos que también saberlo cómo transmitir. Y cuando lo comprendemos, lo podemos transmitir desde la persona más pequeña hasta la más grande. Pero eso nos lo decía muy bien en el introductorio el que es el vicario episcopal para la vida consagrada, el padre Oscar Brenes Haubert, ahora párroco también de la Inmaculada, nos decía, eso se llama cultura eclesiástica. Como sacerdotes tenemos que pedirle eso a Dios, que podamos hacernos entender a los demás. Y primero es porque lo hemos entendido y asimilado y podemos utilizar un lenguaje cercano, como lo ha hecho Dios, para llegar a los demás. Bueno, continúo. ¿Sí se va entendiendo? Sí, ¿verdad? Entonces, es ahí donde justamente podemos decir, tantos y tan diversos autores tuvieron en común la preocupación de contar y testimoniar las gestas milenarias de su pueblo, al que Dios había elegido como su pueblo. ¿Qué riqueza más grande tuvo que haber sido escuchar a Dios, que nosotros somos su pueblo, el pueblo judío? Pero también, qué riqueza más grande podríamos decir cuando los apóstoles escucharon decir de Jesús, de sus mismos labios, el Padre Nuestro, o las parábolas. Pero también qué dichosos somos nosotros cuando nos acercamos en la Santa Misa y Dios mismo es el que nos habla a través de su palabra. Por eso los ministros lectores, sé que no es el campo que ahorita lo está haciendo, o los proclamadores o los lectores, dependiendo cómo lo llaman en sus parroquias, ¿verdad? Son muy valiosos porque ustedes les prestan literalmente sus cuerdas vocales para transmitir la palabra de Dios. No cualquier cosa, no una historieta, no una historia, sino la misma palabra de Dios. Por eso algunos son de ustedes, prepárense, oren para que lo puedan transmitir. Y se sienten interpelados por aquello que están proclamando, bendito Dios. Porque significa que están intentando vivir aquello que Dios también les está diciendo a ustedes. Y es la única forma que nosotros lo podemos dar a conocer, cuando estamos convencidos. Cuando realmente estamos convencidos, es más fácil transmitir las cosas, ¿verdad? Yo no estoy aquí, ¿verdad? Por estar, ¿verdad? Es porque estoy convencido
justamente de este tema, pero estoy convencido de que Dios vive y que nos quiere vivos, dice Cristo vive número 1, de que Dios busca hablarnos al corazón, de que Dios a través de su palabra nos sigue hablando a cada uno de nosotros. Pero tenemos que transmitirlo. No tengan miedo. Sigo, perdón, porque si no, ¿cuánto tiempo tengo? Como unos 15 minutos más, yo creo. Bueno, voy un poquito más rápido, ¿verdad? Entonces, justamente, ya teniendo en cuenta esto, el Espíritu Santo es aquel que nos da la interpretación de la Sagrada Escritura. Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Por lo tanto, para interpretar bien la Escritura, dice en el 109, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Lo que ahora les decía, la intención con que fue escrito y en el contexto que es sumamente importante. Por eso, para poder descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo, de su cultura, los géneros literarios usados en aquellas épocas, las maneras de sentir, de hablar, de narrar en aquel tiempo. Pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos, poéticos o en otros géneros literarios. Por lo cual, dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante, sin el cual la Escritura sería una letra muerta. La Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. Eso es importante. Por eso en la Lección Divina, sé que no es mi campo ahorita, se pide la invocación al Espíritu Santo. Siempre cuando ustedes se acerquen al Espíritu, al leer la Sagrada Escritura, pidan al Espíritu Santo. Por eso ahora la oración que hicimos, hecha por Sor María Romero, pedimos al Espíritu Santo, porque es dejar que Dios sea Dios. ¿Sí se va entendiendo? Ajá. Sí, sí, hay que buscar la intención de esto. La palabra es tan preciosa que se dan bastante. Estamos en las circunstancias actuales, cuando está escrito para otra gente, otro tiempo, otra problemática. Es actual, pero hay que tener cuidado, porque por ejemplo, cuando los hermanos separados, ¿verdad? Dicen, es que no hay que hacer imágenes, te sacan de contexto aquel momento de la serpiente, ¿verdad? Antes de la serpiente, que menciona que no hay que hacer imágenes, ¿verdad? De las cosas celestiales. Pero luego, el arca, sí, entonces luego sacan lo de la serpiente, ¿se acuerda? Que serán elevados cuando la gente está viviendo un tipo de enfermedad, entonces iban a elevar la serpiente, y Dios les mandó a hacer la serpiente, ¿verdad? Es decir, hay que saberlo, pero muy bien, sí, sigue siendo eficaz, pero también ir sabiendo el contexto, porque a veces cuando se nos saca del contexto, no entendemos completamente dónde fue escrito, pero sí Dios nos habla en la actualidad, pero muy bien, ¿verdad? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. Luego, ¿verdad? Sí es importante, pero no voy a hablarlo mucho acá, el Concilio Vaticano II señala 3 criterios para la interpretación de la Sagrada Escritura conforme al Espíritu, ¿verdad? El primero es prestar gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. Voy a decir algo que dice Santo Tomás de Aquino. Dice, el corazón de Cristo se designa a la Sagrada Escritura que hace conocer el corazón de Cristo. Este corazón estaba cerrado antes de la pasión, porque la Escritura era oscura, pero la Escritura fue abierta después de la pasión, porque los que en adelante tienen la inteligencia de ella, que consideran y disciernen de qué manera deben ser interpretadas las profecías. ¿Qué quiere decir aquí Santo Tomás de Aquino? Porque Dios se nos reveló y Cristo vino a explicarnos las Escrituras. Por eso vean los discípulos de Maús, cómo el Señor les dice, es que ustedes como son torpes y duros de corazón. ¿Y qué fue lo que va haciendo Jesús? Les fue explicando las Escrituras. Pero vea que no solo las Escrituras, ahí viene también la importancia de los sacramentos, porque ¿cuándo fue que lo reconocieron? Al partir el pan, ¿verdad? Entonces, esto es también algo que nos puede ir ayudando de ir profundizando. Entonces ya sabemos, verá cómo nos va ayudando a cada uno de nosotros esto a nivel de la interpretación y de cómo fue surgiendo la Sagrada Escritura, cómo se fue realizando. Entonces sabemos que la fuente es la tradición y luego ya se pone
por la parte de la tradición oral y la tradición escrita, ¿verdad? Pero hay una sola fuente que es la fuente de la tradición. Entonces, tomando en cuenta esto, no sé si hay alguna duda, hice como una pequeña introducción, ¿verdad? Para ir comentándoles un poco cómo se empezó a formar la Sagrada Escritura. Voy a hacer como unas pinceladas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también acá. Después, si no, les puedo mandar con el profesor, ¿verdad? Por lo menos algunos apuntes de aquí que tengo para que ustedes lo puedan luego profundizar. Por ejemplo, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Que aquí no lo menciona en este libro. Todo comenzó con Abraham, peregrino de Dios. Su emigración de Mesopotamia a la tierra de Canaán puede parecer, a los ojos de un historiador, bastante normal. Pero en los siglos, hermanos, 19 y en el siglo XVIII a.C., la existencia para los clanes seminómadas como el de Abraham en los márgenes de los grandes imperios mesopotámicos se hacía cada vez más problemática. La búsqueda de pastos tranquilos podían llevar al patriarca de Ur a Harán y después de Hebrón a Canaán. Andaban por todo lado, ¿verdad? Como nómadas. Más todo, había un auténtico llamado que lee de diversa manera su propia existencia, incluso en sus 1000 imponderables condicionamientos. La marcha de Abraham fue una respuesta a la llamada de Dios. Vemos la experiencia del pueblo de Dios. ¿Por qué Abraham empieza a caminar? Sí, había una realidad que tenían que buscar pastos, pero fue porque Dios lo llamó. Primero, ¿verdad? Dios lo llamó. Entonces, cuando sucede justamente tal cosa, el corazón del creyente es regenerado. Su existencia sale transformada. Hermanos, cuando Dios nos llama a cada uno de nosotros, como lo hizo Abraham, no es casualidad. ¿Y qué es lo que Dios busca? Regenerar nuestro corazón, curarnos, sanarnos. Dios viene a ser este buen samaritano, pero luego para que también nosotros podamos ser samaritanos de los demás. Y tenemos que proponer esto, por eso es transmitir. Esta sí es documentable y queda allí como un signo preciso de la fe, dice el autor. Los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob cuentan sus aventuras al atardecer delante de su tienda. La transmisión oral, lo que hizo Dios con ellos. ¿Cuántos de ustedes dicen, ay, es que mi mamá decía, ay, es que mi abuelo decía, y cuentan ustedes historias, ¿verdad? Mi abuelita, por parte de mi papá, es de San Pedro de Turruares, bueno, era de San Pedro de Turruares. Y yo me acuerdo cuando nosotros íbamos en vacaciones, cuando uno estaba chiquitillo, uno iba a la plaza, ¿verdad? Y nos sentábamos, ¿verdad? Todos los chiquillos, y yo me acuerdo a los viejillos del pueblo ahí, vea, uno que no era consciente, nos sentábamos en el suelo y no sabíamos si eran culebras o no, ¿verdad? Yo ahora ya más grande, yo digo, es que allí es una zona que hay mucha culebra, ¿verdad? Y yo chiquitillo no se sentaba, ¿verdad? En la noche y escuchar historias de ellos. Y era tan rico que esto, las historias y de todo, ¿verdad? Era tan rico ese momento, pero ¿qué es lo que ahorita pasa? A veces esto no nos permite escucharnos. Cuando se iba la luz en una casa, ¿verdad? Todo se apagaba y entonces uno iba a la sala y ponían, ¿verdad? Un colillo de candela, ¿verdad? Y un plato de lata para que no pasara nada y todos nos poníamos alrededor de eso. ¿Y ahora qué pasa? Todos se ven con las caras iluminadas y se va la luz, ¿verdad? Hemos perdido esa capacidad de escucharnos y es importante volverlo a retomar. ¿Cómo? Hay estrategias. Que ustedes, ¿verdad? Si tienen hijos, si tienen nietos o bisnietos, no tengan miedo de poderlo también contar la historia a ellos. Porque es importante. Su historia, su proceso de vida. Yo lo veo con mi abuelita en sus últimos años, y ya consciente nos contaba cómo había conocido a mi abuelo. Y lo repetía constantemente. Y fue una riqueza para mí. Y así uno va recordando, pero hay que también concientizar a las nuevas generaciones de esta capacidad de escucha. Sí, el Papa Francisco nos ha dicho de cómo tenemos que samaritanear estos espacios, y yo colaboro un poquito con la parte de la evangelización digital. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí pasa el joven mucho tiempo. ¿Verdad? Y si el joven pasa mucho tiempo, también la iglesia tenemos que estar ahí invirtiendo tiempo para que el joven pueda ver algo distinto. Pero eso nunca va a sustituir la presencialidad. Eso nunca va a sustituir un abrazo. Eso nunca va a sustituir un buen café.
eso nunca va a sustituir una buena compañía. Por eso es experiencia. Y ahí es donde nosotros vamos viendo, ¿verdad? Los hijos, decía aquí los patriarcas de Abraham, Isaac y Jacob, los hijos escuchan de la boca de sus padres una historia viva y pintoresca y aprenden una sublime lección. Y eso es muy bello. Su vida y su historia están en las manos de Dios. Eso fue lo que aprendieron, dirigidas por Él hacia un gran futuro que interesa a toda la familia humana. No era solo a unos, era a todos. ¿Verdad? Porque le hace una promesa al Señor, a Abraham. La descendencia va a ser como la estrella del cielo, como la arena del mar. Claro, ahí viene. Entonces, esas tradiciones orales, cargadas de verdadera inspiración religiosa y llenas de promesas, como todavía se puede reconocer actualmente en las páginas del Génesis, constituyen tal vez la etapa más primitiva y compleja de la formación del Antiguo Testamento, la parte oral. Así empezó. Y eso es importante. Ya luego, por ejemplo, vemos cómo la familia de Jacob se va trasladando de Canaán a Egipto, donde su hijo José ha sido elevado a los más altos rangos de la corte del faraón. ¿Les suena parecida esta historia? Sí, ¿verdad? Entonces, el momento de una dominación de los Hicsos, raza semítica que ocupó el gran poder desde el año 1720 hasta el 1552 antes de Cristo. Y después sobreviene un silencio que ocupará varios siglos. ¿Y qué fue? La esclavitud del pueblo de Egipto. Pero luego a veces parece que la historia parece detenerse, especialmente cuando las cosas marchan bien. La marcha de Abraham, del antiguo patriarca, parece que no tuvo influjo en el clan de los israelitas, pacíficamente instalados ya en el Nilo. Pero a comienzos del siglo XIII sucede una crisis saludable. Los nuevos faraones, que ya no son semitas, condenan a la esclavitud a los extranjeros descendientes de Jacob. Un nuevo llamado, el nombre de Moisés, escucha en el desierto la voz de Dios de sus padres, que enciende en él y en sus hermanos hebreos perseguidos la sed de libertad. Dios nuevamente vuelve a llamar. Entonces se convierte en experiencia. Vean qué bonito. Es que no es solo una experiencia, no es únicamente es historia, sino se convierte en historia de salvación. La Sagrada Escritura se forma porque es historia de salvación del pueblo de Israel que llega hasta nuestros momentos, hasta nuestros tiempos. Y tenemos que transmitirlo a los demás. ¿Cuánto tengo más? Ya. 5 minutos. Bueno, entonces, ya después les mando de Josué a Salomón, del periodo del judaísmo, del helenismo y de todo, ¿verdad? Pero entonces voy a hablar un poquito del Nuevo Testamento a grandes rasgos. Después de un largo silencio, después del Antiguo Testamento, la palabra descendió sobre Juan, el hijo de Zacarías, en el desierto. Podemos decir que entonces Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, enviado por Dios para preparar el camino del Señor y para dar testimonio de la palabra de Dios que se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. ¿Qué significa el Manuel? El Emanuel, el Dios con nosotros. Por eso aquí vemos 3 puntos esenciales de cómo se ha formado el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se forma a través de 4 puntos. El primero, Jesús de Nazaret, es el que le da el origen del Nuevo Testamento. Luego, después de esto sigue la predicación de los apóstoles y los escritos de Pablo. Ellos empiezan a ir predicando y Pablo también empieza a ir intercambiando cartas. Y eso es importante. Después van surgiendo con todo esto los evangelios sinópticos. Y después de los evangelios sinópticos siguen las epístolas cristianas y los escritos de Juan. Así es como está estructurado el Antiguo Testamento. Primero, Jesús de Nazaret viene, el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret. Luego el segundo punto, la predicación de los apóstoles, los escritos de Pablo. Un tercer punto, los evangelios sinópticos. Un cuarto punto, las epístolas cristianas. Y un quinto punto, los escritos de Juan, que nos va ayudando justamente a adentrarnos a esta experiencia. Por eso sabemos que el nuevo rabí de Nazaret, una vez recibido el bautismo en manos de Juan, da el comienzo de su ministerio. Actúa y habla. Eso es importante. No es un gran profeta, es Dios mismo, que actúa y habla, porque es la palabra hecha carne. Claro. Y eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque Dios, y eso es importante, ¿para qué Dios llamó a los apóstoles?
para que echaran demonios, para que estuvieran primero con Él. Dios lo primero que hizo es para que estuvieran con Él. Ya después los envía, ya después les da otras potestades, pero primero Dios los llamó para que estuvieran con Él. De testigos, estar con Él, hacer experiencia de Dios. Y por eso Dios abre el corazón de sus discípulos, llamados por Él para que le sigan a la novedad de su persona y compromete sus vidas en la construcción del reino de Dios. Y después vemos que con la predicación de estos apóstoles, verá, fue solamente oral, y nosotros lo vemos. No era que iba alguien escribiendo lo que decía Pedro, o Juan, no, después vieron la necesidad de ponerlo otra vez por escrito. Y nosotros lo vemos. Las Sagradas Escrituras eran al comienzo, tanto para los apóstoles, como para los cristianos, como para Jesús, la misma de Israel, es decir, el Antiguo Testamento. Ellos se reunían en la sinagoga a leer las Sagradas Escrituras. Y el órgano transmisor del mensaje cristiano de la iglesia, ¿verdad? En donde jerárquicamente estructurada en torno a los 12 apóstoles y a Pedro su cabeza, junto con su tradición viva, se completan o se transmiten como ejemplo de vida, de culto y de amor. Y ahí es donde nosotros vamos viendo esto. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque es un texto y más bien ahí disculpas, ¿verdad? El tiempo me faltó. Pero entonces, haciendo un resumen, ¿cómo surge la Sagrada Escritura? Primero es la experiencia o es la iniciativa de Dios de revelarse al ser humano para la salvación, que le habla de diversas formas con palabras humanas a cada uno de nosotros para que hagamos experiencia de Él. Haciendo esa experiencia de Él, se ve la necesidad de seguir transmitiendo todo lo que Dios ha hecho por nosotros oralmente. Y luego transmitiendo oralmente, para que no se perdieran todos los detalles, se ve la necesidad de ponerlo por escrito. ¿Verdad? Pero todo surge, la fuente es la tradición, que luego empieza primero oral y luego la tradición escrita. Más o menos así como a grandes rasgos, ¿verdad? Sería el temita. Y después les mando todo el montón de información porque no me alcanzó el tiempo, pero sí. Perfecto, padre. Siempre tenemos la costumbre de que damos un espacio, unos 15 minutitos para una pregunta, una consulta o comentario. A mí siempre me gusta también pues, hacer un resumen. Cuando me ven ahí atrás, estoy con el teléfono, no es que esté mensajeando, es que estoy anotando los puntos importantes que siempre me gusta resaltar que el padre Janet nos ha regalado hoy. Es interesantísimo, ¿por qué? Porque el padre comienza hablando de la Dei Verbum, ¿verdad? Precisamente de la constitución dogmática que nos habla de la palabra de Dios. Y vea qué interesante la frase que utiliza el padre. Dios habla en palabras humanas. Dios habla en palabras humanas. Lo que en teología le llaman un lenguaje antropomórfico, padre. Si no, ahí me corrige. Antropomórfico. Antropos, mórfico, forma, como en forma humana. Antropos, humano. Entonces, vea qué interesante. Un Dios que habla, un Dios que escribe con el dedo, decía Alvarito por ahí, un Dios que se inclina a atender el clamor de su pueblo, proverbios, salmos, etcétera. Parece ser que un Dios que habla en palabras humanas, decía el padre Janet. Interesante, la única palabra que dijo Dios fue darnos a su Hijo, el verbo hecho carne. Es un Dios que revela la totalidad. Si en el Génesis habla y crea el mundo con la palabra, ahora en el Nuevo Testamento es la palabra misma, Jesucristo. Interesante los puntos que dio el Padre. El que en el principio está junto a Dios, la palabra que luego sería carne y habitaría entre nosotros. Padre nos hizo recordar el famoso himno cristológico que nos habla de Jesús que estaba antes con el Padre, ¿verdad? Luego baja y luego vuelve a subir. Lo que se conoce en cristología, la preexistencia, ¿cierto, Padre? Ese Jesús que estaba con el Padre, que ya lo dice también el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, ¿verdad? Que estaba con el Padre, y luego la kenosis, despojo, abajamiento, anonadamiento, le llama también Pablo en sus cartas, ¿verdad? Dice Jesús que baja y luego el Padre ve con agrado y lo sube a la diestra del Padre. O sea, las 3 etapas de Jesús en cristología. Interesante porque el Padre nos las hace mencionar y nos hace recordar precisamente eso. Luego el Padre habla de que fue escrita por agiógrafos, una palabrilla dominguear bonita, sagrado, santo, divino, grafo, escritor. Fue escrita por
valga la redundancia, puesta por escritores sagrados, ¿verdad? Inspirados, nos decía el Padre. Y también nos dice el Padre que la Iglesia dio a luz a la Sagrada Escritura, Sí. utilizando una palabra muy linda de Munguía, De Munguía. del Padre Munguía, que vamos a ver si lo tenemos acá. Ah, muy bien. Sí. Me digan que yo vine, no mentira, no. Vamos a ver, Dios primero, ¿verdad? Que diga que sí, ¿verdad? Sáquele Porque ahí mucho estamos. provecho. Sáquele Sí, mucho sí, sí, provecho. no, ahí estamos. Estamos hablando con otro padre para ver, ¿verdad? Porque ahí está haciendo la fuerza para que venga el Padre Munguía. Bueno, otro punto importante, en la Biblia está la verdad que Dios quiso consignar. Es importante que el Padre nos aclaró eso, porque a veces buscamos la Biblia, pero por curiosidades, ¿verdad? Cuestiones propias. No, en la Biblia está la verdad que Dios quiso consignar. Dios abre el corazón, pero la manera de los hombres. En la Biblia debemos ver contenido de unidad, ¿verdad? Como Dios es uno. Y nos habla de Abraham como una figura preponderante para partir del Antiguo Testamento, ¿verdad? Nos deja en claro que la Biblia no fue un momento a otro, sino que vino acontecimientos, hechos, transmisión oral y que por último se puso por escrito. O sea, nos habla de etapas en la formación de la Sagrada Escritura. Y por último nos dice que si hay un origen del Nuevo Testamento es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Creo que aquí está resumido los puntos más importantes que el Padre abarcó en esta charla. Para dar un poquito de oportunidad también a los amigos que nos están siguiendo, los 15, 20 personas, los que estén en la huella de esperanza, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, tal vez para dar espacio, tal vez unos 2 comentarios, ¿verdad? Si hay alguna pregunta ahí, tal vez un comentario por acá, ¿verdad? Para cumplir con el horario establecido. Padre, me preguntan acá que si la Biblia pudo haber tenido errores geográficos. Geográficos. Ajá. Digamos, hay que ver dónde se está también refiriendo, ¿verdad? Porque entonces también recordemos que hay diferentes tipos de géneros literarios, que eso no he querido pues profundizar. Y también dependiendo del mundo conocido, es donde también los especialistas lo han ido dando. Porque uno dice, ¿dónde están los dinosaurios ahí en el Génesis, verdad? Uno se pregunta chiquitillo, ¿verdad? ¿Dónde está? Claro, es que uno podría decir, es la parte catequética. Entonces habría que ver esto, ¿verdad? Ver dónde se refiere y va cambiando, ¿verdad? También mucho. Por ejemplo, nosotros vemos las grandes excavaciones que se hacen, que antes eran grandes ciudades y están bajo varios metros debajo de la tierra, ¿verdad? Y que fue los años, el sedimento y se perdió. Pero entonces sí, hay que ver el origen, es principalmente catequético. Puede haber algunas cosas, porque ahorita nosotros tenemos GPS y Google Maps y todo, y podemos ver los satélites. En ese entonces estaba distinto, ¿verdad? Porque era más catequético que luego algo histórico, geográfico. Otra pregunta que nos hacen, ¿qué parámetros se utilizan para declarar un libro como canónico? Como ahí sí, digamos, viene mucho con la parte de la experiencia del pueblo de Dios, como les dije, con la parte de los libros apócrifos, ¿verdad? Porque el mismo pueblo era los que decía esto pasó y esto no pasó. Cuando surge esto, la parte del niño Jesús, hay otras cosas que sí vienen por la parte de tradición, pero ahí sí les voy a profundizar un poquito, ya el padre Munguía, ¿verdad? Cómo fue la experiencia del pueblo de Dios, que eso viene con el Papa San Damaso primero, más o menos en el 382, cuando empiezan a través de la inspiración del Espíritu, ir viendo realmente qué fue lo que no pasó y por la parte de la tradición. Padre, me imagino que también la pregunta va pensando en los famosos libros apócrifos, ¿verdad? Ajá. Me imagino porque la gente dice, bueno, ¿y por qué la iglesia dijo unos sí y otros no? Pero también a lo que acaba de decir el Padre, ¿verdad? Lo que enseña la iglesia, también recordemos que los libros canónicos aprobados por la iglesia tienen un canon, unos parámetros en los cuales pueden decir uno si es canónico, o sea, si es sagrado o no es sagrado, y quien lo determina es la iglesia, precisamente, ¿verdad? Ahora, si es del Antiguo Testamento, pues habrán reglas, tiene que ser escrito en hebreo o en arameo. Si es del Nuevo Testamento, tiene que ser en griego, etcétera. Habrán algunos parámetros, no puede contradecir lo que ya ha sido revelado, ¿cierto, Padre? Uno lo lleva en Biblia, no puede contradecir aquello que ya ha sido revelado, etcétera, etcétera. Si habría un libro apócrifo, como el ejemplo que puso el Padre Janet de Jesús, que La palomita. una palomita, etcétera, o que lo tiró desde el, creo que está hablando del protoevangelio de Santiago.
Santiago. No me acuerdo, pero Ok, sí. que lo tiró y que, ok, son libros, obviamente, que contradicen la verdad que ya ha sido revelada, ¿verdad? Por los libros canónicos. Eso es muy interesante hacerlo ver, porque a veces la gente cree cualquier Sí. cosa, ¿verdad? Y surgen años después, muchísimos años después. ¿Verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos si se tiene el papiro, ¿verdad? De la institución de la Eucaristía, ¿verdad? De la parte de la narración. Ahorita se me olvida cuál es la cita en este momento, pero se tiene ahí en el Vaticano, que fueron 25 años después de que Cristo falleció. Entonces ya ahí no fue que pasó tanto tiempo. Muchos de estos libros surgen muchos años después, ¿verdad? También. Muy bien. Y la última es, ¿cuál es el rango en tiempo que fue escrita la Sagrada Escritura, cronológicamente? Por lo menos eso es lo que entiendo de la pregunta. Sí, digamos, ahora como les decía aquí, ¿verdad? Surge aproximadamente, ¿verdad? Con Abraham. Estamos hablando entre los siglos 19 y 18 antes de Cristo. Entonces es cuando ya empieza esta historia de salvación, ¿verdad? Y luego ya la parte catequética que ya se venía desarrollando antes, ya la cuestión del Génesis, digamos, de la creación. Y tal vez, bueno, si hay alguna consulta, o si no, vamos por los de acá, si hay algún comentario o consulta. Terminamos con Claudio. Fíjense una. ¿Qué salvado? Sí, yo vi esa historia de Jesús, que decía que como un chiquito normal, Uh-huh. se agarró con otro, lo mató, le reclamó a la mamá, lo resucitó, eso decía. Uh-huh. También hay otros. Sí. Y lo otro es, Para que no lo regañaran, seguro. sí, lo otro es, el amor de Dios es tan grande que se reveló, digamos, al pueblo de Israel. Después la segunda parte es no estar en egoísmo, que soy mi pueblo. Ustedes me dijeron yo soy tu pueblo. Egoístamente no. Les dio Jesús una orden, vayan a evangelizar a otros pueblos. O sea, no se quedó con Israel, mandó a buscar a otros pueblos para enseñarles quién da amor y vida. Y Dios es muy pedagógico. Yo creo que coincide con cada uno de nosotros. Él tiene una paciencia tan carga y luego tiene una pedagogía de irnos ayudando a volver a Él de todo corazón, que es parte de esto, nuestra salvación. Por eso, aquí viene una parte de la Dei Verbum que dice, de las huellas de los concilios Tridentino y Vaticano I, se propone exponer la doctrina auténtica sobre la divina revelación y su transmisión, para que todo el mundo, oyendo, crea en el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. Siempre, entonces, nuevamente, para que todo el mundo, oyendo, crea en el anuncio de la salvación, creyendo, espere y esperando. Amén. El objetivo de todo esto en la historia de salvación es una historia de amor que Dios tiene para con cada uno de nosotros y que Él busca que no busquemos otros amores que nos pueden dañar, sino que busquemos al verdadero amor que es Dios mismo. Padre, mi hermano que se atrás le da pena hablar y me dijo que le hiciera esta pregunta. Uh-huh. ¿De acuerdo? Bueno, me preguntó que si era importante lo de la Biblia, la Septuaginta, la versión de los 70, que es la primera Biblia en griego, que si era importante utilizarla. Yo soy del criterio, ahora yo le dije mi punto de vista y le dije que, pues, si la primera, el escrito sagrado, a veces en las traducciones cambia un poco el significado. ¿Verdad? Si se puede, pues súper bien, ¿verdad? Que comience a llevar griego, si ya sabe griego, súper bien. Pero, ¿qué opinión le da a usted eso? ¿Es importante? ¿No es importante? Realmente que los hermanos busquen una Biblia fiel a la primera enseñanza. ¿Qué opina? Digamos, para que una Biblia, digamos, se pueda utilizar, la conferencia episcopal la autoriza. Entonces, ustedes van a la primera página, a las primeras páginas de la Sagrada Escritura, ahí viene si está autorizada o no. ¿Verdad? Si no está autorizada, no. Digamos, por ejemplo, la Reina Valera, no, ¿verdad? Porque hay varias cosas que cambian. Esto que regalan mucho los mormones, tampoco, ¿verdad? Porque es otra realidad distinta, porque antes se daba muchísimo, ¿verdad? Como venían solo los evangelios, la gente pensaba que era lo mismo, ahí viene el evangelio. Hay muchas cosas que cambian. Digamos, obviamente, por ejemplo, nosotros llevamos 2 años de griego y 2 años también de latín. ¿Y por qué? Porque no es para hablar del griego, sino para irnos a la fuente, y nosotros sí tenemos, digamos, el texto en griego
para nosotros irnos ahí, traducirlo y ver realmente lo que quería decir el autor. Hay muchas Biblias dependiendo que se quiera utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, está la Biblia Jerusalén, que es muy buena para la parte del estudio. Hay otra Biblia que también es muy cercana y el tipo de lenguaje es también muy bueno, que es la de Dios habla hoy. Esta, la de Navarra también. Hay varias, sí, que también van ayudando. La latinoamericana, sí, porque va mucho con la realidad y dependiendo el que la queremos utilizar. Por ejemplo, existe la Biblia del joven. Es un lenguaje más sencillo, ¿verdad? También para que el joven lo pueda entender, que eso también ayuda, que hay una forma en que se puede ir profundizando. Por ejemplo, yo tuve la posibilidad ahora, el año pasado, de estar en el Encuentro Latinoamericano de Pastoral Juvenil, que fue en Paraguay, y estuvimos con los encargados de la Biblia del joven, ¿verdad? Leo Mungui, y la idea es que más adelante, como proyecto, tenemos el próximo año, traerlos a ellos acá y desarrollar un tipo de lección y de formaciones a nivel para acompañar también a los jóvenes. Uno también como director de Pastoral Juvenil ve la necesidad de que el joven también se pueda acercar a la palabra de Dios, porque a veces lo ve como algo lejano, ¿verdad? Lo ve como aquel libro donde la abuelita guardaba las recetas, ¿verdad? Y no, tiene que ser algo muchísimo más. El celular puede tener una muy buena aplicación, pero nunca va a sustituir al libro. Y también el joven, a pesar de que son muy tecnológicos, en muchas cosas prefieren el libro. Y hay que darles la opción. Por eso, ustedes, cuando ustedes hagan un buen regalo, puede ser una Sagrada Escritura, ¿verdad? Vean la realidad de la persona, vean también la traducción, que si les puede también ayudar, y eso ahí transmitir. Concluimos con esta preguntita, por ejemplo, nos da el hermano, concluimos. Bueno, las fuentes de la iglesia, que son la tradición, la escritura y el magisterio. El magisterio sería como el catecismo. Sí, digamos, esto es una gran riqueza que hizo San Juan Pablo II. No voy a entrar. El día de ayer, si en algún momento algunos quieren seguir, hay un obispo que yo sigo en redes sociales, que es Monseñor Munilla, obispo de Alicante, ¿verdad? Que todos los días realiza una pequeña... ahí se me fue la palabra, así como trabado. No, charla no, bueno, hace como una reflexión de la sagrada, del Evangelio del día, ¿verdad? Un día esto mencionaba la riqueza que nosotros tenemos del catecismo de la Iglesia Católica, porque hemos ido profundizando todavía más. Es como, por ejemplo, una escalera de espiral o de caracol, ¿verdad? Cuando nosotros vamos viendo, tenemos un punto, vamos subiendo y vemos ese mismo punto. Pero cada vez que estamos más alto, vemos el mismo punto, pero con mayor profundidad. Por eso también el Espíritu, eso es lo que ha venido a hacer, ¿verdad? Ha ido guiando a su iglesia para seguir descubriendo con mayor profundidad aquello que nos ha sido revelado. Pero ya todo ha sido revelado, nada más lo que se profundiza es en su profundidad. Muy bien. Bien, vamos a concluir, terminamos una breve oración. Nos ha pedido el hermano también encargado de redes sociales, que nada más ahora por final, nada más nos podemos dar la vuelta por el Padre para tomar una foto para la parroquia. Ok, nos ponemos en pie para la oración. Terminamos rezando una Ave María a la Santísima Virgen, aquella que supo decirle sí al Señor, para que también nosotros podamos decirle a Dios en todo momento: Señor, cuenta conmigo, porque yo sé que cuento contigo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En nombre del Señor pueden ir en paz. Muchas gracias. Pues nada más nos volvemos. Ahí está el hermano que quiere tomar un poquito con el Padre, ¿verdad? Nosotros con el Padre, para invitar a más gente a... Salimos. Gracias, gracias hermano, muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias a ustedes. No, es que...